La huelga general. En el manifiesto se leía entre líneas que la huelga general sería revolucionaria y claramente que se iba a cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas y de desarrollo de sus actividades emancipadoras. En tal sentido trabajaban todos los elementos. Animó a los obreros el manifiesto de la Junta de Defensa del Arma de Infantería de 1 de junio y el despertar que produjo en otras clases sociales, y entonces se estimó necesario entenderse con todos los partidos antimonárquicos. Representantes de la Unión y del partido visitaron a don Melquíades Álvarez, indicándole lo hecho. Se llegó a una inteligencia con los demás partidos y se convino en que el movimiento tendría por finalidad la instauración de un gobierno provisional que convocara a cortes constituyentes. Asimismo se acordó realizar el movimiento, aun cuando no estuviese ultimada su preparación, si las juntas militares intentaban hacerse dueñas del poder para establecer una dictadura militar. Se concertó, por tanto, la alianza para los fines arriba dichos, nombrándose una representación compuesta de los señores Álvarez y Lerroux, por los reformistas y republicanos. Largo Caballero por la Unión, e Iglesias por el partido. Suplente de este, fue Besteiro. Días después Iglesias y los diputados republicanos y reformistas suscribían un documento pactando una unión y comprometiéndose a utilizar la representación y la influencia de todos en los respectivos partidos para que prevaleciese, por encima de toda clase de poderes, la voluntad soberana de la nación española. Hubo crisis, subió al poder el señor Dato, se estableció la previa censura y no se autorizó ni reuniones ni manifestaciones. Por entonces los parlamentarios catalanes pidieron al gobierno que abriese las Cortes para abordar los graves problemas nacionales y el planteado por las juntas de defensa. El gobierno se negó y estos parlamentarios convocaron a todos sus colegas para una asamblea que había de efectuarse en Barcelona el 19 de julio. Los comités del partido y de la Unión vieron bien esta actitud y hasta acordaron anticipar el movimiento si el gobierno intentaba impedir la asamblea o disolverla por la fuerza. Pablo Iglesias asistió a ella como diputado, por acuerdo del comité, y se convino en que si se constituía un gobierno provisional tuviese puesto en él. Se celebró la asamblea, y el mismo día y contra todo lo acordado estalló la huelga general en Valencia, que secundaron los ferroviarios. Se rectificó bien pronto, pero la Compañía del Norte aprovechó la ocasión para despedir o no admitir a determinados obreros y agentes. Se realizó inútilmente toda clase de gestiones para que los despedidos fuesen nuevamente admitidos, y el 2 de agosto la sección de Ferroviarios del Norte hizo saber que si no se reponía a sus compañeros de Valencia se declararía la huelga el día 10. Nuevas gestiones y tentativas, ahora para impedir la huelga, y fracaso de ellas, tal vez porque al gobierno le convenía aquel movimiento que precipitaría la huelga general, aún no preparada por las dificultades para adquirir elementos de defensa y distribuirlos. Además los catalanes sentían impaciencia, y era difícil contenerlos. Reunido lo que ya era comité de huelga, consideró la situación y resolvió declarar la huelga general el 13 de agosto. Muy enfermo Iglesias, quiso dar su opinión, después de haber votado el comité, y la dio en el sentido de que la huelga general solo debía de ser de solidaridad con los ferroviarios. Tal criterio fue examinado por el comité, que insistió en su acuerdo, y se declaró la huelga general, a la que no respondieron más ferroviarios que los afiliados en los sindicatos de Orense a Vigo, andaluces y líneas de Asturias, con lo que las posibilidades de una victoria disminuyeron. Se preparaba una huelga revolucionaria y no de brazos caídos, y en tal sentido se habían enviado instrucciones. Hasta en Madrid eran mayoría los obreros que consideraban de este modo el movimiento. Se circularon nuevas órdenes, mas no pudieron llegar a todas partes. Aún así la huelga fue pacífica, y nada disculpa ni la ferocidad de la represión ni la hazaña de la mayor parte de los instrumentos de ella. Fue la huelga materialmente ahogada en sangre. Se encarceló al comité, a quien le diera hospitalidad, y a los impresores del manifiesto y de las instrucciones para la huelga, condenando a los unos a cadena perpetua y a los otros a penas desaforadas. Y hubo más prisiones y procesos, y clausura de centros obreros. Mientras duró el estado de guerra, la previa censura pudo fingir un estado de opinión adverso al movimiento.
Cuando se restauró la normalidad todo cambió, y más cuando se conoció lo ocurrido con don Marcelino Domingo. Lo ocurrido en Asturias, en Bilbao, en los Cuatro Caminos, en la cárcel Modelo, en Cataluña, brillaron entonces la pureza y el desinterés del movimiento. Hubo manifestaciones cual jamás se conocieron. Un plebiscito hizo de los presidiarios primero concejales y luego legisladores. La opinión abrió las puertas de las cárceles. El partido que conquistó la beligerancia en tiempos de las guerras coloniales ocupó en la política española el puesto que le era debido. Al Parlamento fueron 6 socialistas, 4 que de sentenciados se convirtieron en fiscales ásperos. La organización obrera se robusteció. La Unión General creció en medio centenar de secciones y en 13.000 federados, y hasta el sindicalismo omnipotente ganó a los funcionarios públicos y les dio el triunfo en un movimiento sin ejemplo, que puso a la luz del día lo endeble y quebradizo de este régimen social. Vencida la huelga por la misma fuerza que amenazaba con rebelarse, no logrado ni entonces ni después absolutamente ninguno de los objetivos del movimiento, la huelga de agosto vencía y vence, la huelga de agosto, sin par en la historia, gloriosa, ejemplar, admirable, digna de directores menos torpes, o menos candorosos, o menos irresolutos. Tiene por cierto, y no de ahora, el autor de este libro que hoy no existe en España un poder capaz de resistir victoriosamente una huelga general bien organizada. Lejos de destruir esta convicción arraigadísima, la huelga de agosto le confirmó tal criterio. Ahora que la huelga necesita hombres de acción, caudillos sagaces y resueltos, que al declararla procedan cual si todo fuese a ser adverso. Esto es, no dejando resquicio por donde pueda aparecer la fusión. Hay una masa obrera descontenta y resuelta. La huelga de agosto nos ha dicho que esta masa carece hoy de directores supremos para aquellos movimientos que se salgan de lo normal. En lo porvenir las huelgas generales van a ser muy difíciles, mas no imposibles. La lección es de las que no se borran jamás.